Su precio es más bajo que el de un iPhone o un dron de gama alta. Y, según la empresa, es el primer humanoide de consumo por debajo de los 10.000 yuanes. En un mercado donde los robots caminantes suelen costar decenas de miles de euros, Boomi marca un antes y un después. Su secreto está en el diseño modular, materiales ultraligeros y un sistema propio de control de movimiento. Está pensado para educación y uso doméstico, no para tareas industriales. El modelo anterior, el Noig N2, ya vendió más de 2.500 unidades y hasta corrió una media maratón para robots humanoides. Ese éxito los colocó entre las startups más prometedoras de China. Boomi usa una batería de 48 voltios con autonomía de entre 1 y 2 horas y permite programarlo con bloques visuales, tipo drag and drop.